¿Alguna vez has sentido el peso de tus propias decisiones? No las grandes, no las que cambian la vida de un día para otro, sino las pequeñas. Ese sí que dijiste cuando querías gritar no. Esa reunión a la que fuiste, sabiendo que robaría tu paz. Ese favor que concediste, sintiendo cómo se drenaba tu propia energía. Te preguntas por qué, si tienes la libertad de elegir, te sientes tan a menudo atrapado en una jaula construida por ti mismo. Creemos que la libertad es un campo abierto, un horizonte sin fin donde podemos correr en cualquier dirección. La celebramos como la capacidad de hacer, de tener, de ir, de conseguir. Pero en esta búsqueda frenética por hacer todo lo que podemos, nos hemos olvidado de la forma más pura y poderosa de libertad, la libertad de no hacer. La libertad de rechazar lo que nos daña, lo que nos agota, lo que no resuena con nuestra alma. Es un poder silencioso, un acto de rebelión interna contra las expectativas del mundo y, a veces, contra nuestras propias autoimposiciones. Si buscas más equilibrio emocional, claridad en tus decisiones y quieres aprender a lidiar mejor con la vida, este contenido es para ti. Entonces, ya deja tu like y suscríbete al canal, porque en cada vídeo, vas a fortalecerte por dentro y a ver la vida con más sabiduría. Este viaje no es para encontrar respuestas fuera, sino para despertar el poder que ya reside dentro de ti, esperando ser escuchado. Así que te pregunto, ¿y si la llave de tu jaula no fuera conseguir algo nuevo, sino soltar algo que ya cargas? ¿Estás listo para descubrir el poder que se esconde en una simple palabra de 2 letras? 1. La falsa ilusión de la libertad absoluta. Desde niños nos enseñan a asociar la libertad con la acción sin límites. Ser adulto, nos decían, significaba poder hacer lo que quisiéramos. Acostarnos tarde, comer lo que se nos antojara, comprar sin pedir permiso. Y con esa idea crecimos. Buscamos trabajos que nos dieran libertad financiera, relaciones que no nos ataran, estilos de vida que nos permitieran ser libres. Pero en esa carrera, muchos nos perdimos. Descubrimos que la libertad de comer lo que quisiéramos podía llevar a un cuerpo enfermo. Que la libertad de gastar sin control podía llevar a la ansiedad de las deudas. Que la libertad de saltar de una experiencia a otra podía dejarnos con un profundo sentimiento de vacío y desconexión. Yo también caí en esa trampa. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me enorgullecía de mi agenda llena. Decía sí a cada proyecto, a cada invitación, a cada oportunidad. Creía que eso era vivir plenamente. Me sentía productivo, importante, vivo. Pero por las noches, cuando el silencio llegaba, sentía un agotamiento que no era solo físico. Era un cansancio del alma. Mi libertad de hacer de todo se había convertido en la obligación de estar en todas partes, para todos, menos para mí. Estaba corriendo en una rueda de hámster que yo mismo había construido, decorada con la palabra libertad. La sociedad aplaude al que siempre está ocupado. Al que dice sí. Se nos condiciona a pensar que rechazar una oportunidad es un signo de debilidad o de falta de ambición. Que decir no a un amigo es egoísmo. Que poner un límite es un acto de agresión. Así, confundimos la capacidad de acción con la verdadera autonomía. La verdadera autonomía no es solo poder elegir entre las opciones disponibles, sino tener el poder de rechazar las opciones que, aunque parezcan atractivas, nos alejan de nuestro centro, de nuestra paz. Empecé a darme cuenta de que mi vida se sentía como un barco sin ancla en medio de una tormenta. Era libre de ir a donde el viento me llevara, pero no tenía control sobre mi destino. La verdadera libertad, comencé a entender, no era la ausencia de límites, sino la capacidad de construirlos conscientemente. Era el poder de trazar un círculo a mi alrededor y decidir que entraba y que se quedaba fuera. Una revelación tan simple pero tan profunda que lo cambió todo. La libertad no era un campo abierto, sino un jardín amurallado, donde yo decidía qué flores cultivar y qué maleza arrancar. Esta primera comprensión es crucial. Antes de aprender a decir no, debemos de construir la idea de que la libertad es un sí constante. Es un cambio de paradigma que duele, porque nos obliga a cuestionar todo lo que nos han enseñado. Nos obliga a admitir que hemos estado persiguiendo un fantasma. Y en ese silencio, en esa honestidad brutal, es donde empieza el verdadero viaje. 2. El peso silencioso del sí. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, una pequeña parte de ti se apaga. Es casi imperceptible al principio. Como una gota de agua que cae sobre una piedra. Una sola gota no hace nada, pero con el tiempo, es capaz de erosionar la roca más dura. Ese sí forzado es una gota de resentimiento. Una gota de autotraición. Una gota de frustración.
Y gota a gota, nuestro paisaje interior se va desgastando, perdiendo su forma, su fuerza. Recuerdo perfectamente el mecanismo. Un amigo me pedía ayuda con una mudanza en mi único día libre. Mi cuerpo entero gritaba necesito descansar, pero mi boca, casi por sí sola, decía claro, cuenta conmigo. Sentía una victoria social inmediata, era un buen amigo. Pero durante toda la semana, arrastré un cansancio y una irritabilidad que no entendía. No era por el esfuerzo físico, era por el peso de haberme abandonado a mí mismo. Ese sí me costó mi paz, mi energía y, en el fondo, manchó sutilmente la amistad con un velo de obligación. Este peso silencioso se acumula de muchas formas. Es el proyecto extra que aceptas en el trabajo por miedo a parecer poco comprometido, aunque sepas que te llevará al borde del agotamiento. Es la reunión familiar a la que asistes por obligación, donde sabes que serás juzgado o te sentirás incómodo. Es prestar dinero que no te sobra por no saber cómo negarte. Cada uno de estos síes es un ladrillo en la mochila invisible que cargamos todos los días. Nos preguntamos por qué nos duele la espalda, porque vivimos con ansiedad, porque nos falta el aire. Es el peso de todas las veces que elegimos la comodidad de otros por encima de nuestra propia salud mental. El árbol de pensamiento aquí es claro. Si dices sí, evitas un conflicto momentáneo. La otra persona está feliz. Parece servicial, amable, generoso. A corto plazo, la recompensa es la validación externa. Pero el camino a largo plazo es oscuro. Acumulas resentimiento, te sientes usado, tu autoestima disminuye porque te envías a ti mismo el mensaje de que tus necesidades no importan. Te vuelves pasivo-agresivo. Tu sí se convierte en un te odio silencioso. Por otro lado, el camino del no es difícil al principio. Puede generar una conversación incómoda, una decepción momentánea en el otro. Pero a largo plazo, genera respeto. Respeto de los demás, porque aprenden dónde están tus límites. Y lo más importante, autorrespeto. La reflexión más profunda que tuve sobre esto es que el sí compulsivo no nace del amor o la generosidad. Nace del miedo. Miedo al rechazo. Miedo al conflicto. Miedo a ser visto como malo. Y vivir gobernado por el miedo no es vivir en libertad. Es la forma más sutil de esclavitud. Reconocer este peso es el primer paso para decidir, conscientemente, empezar a descargar la mochila, ladrillo por ladrillo. En nuestro vocabulario, no es una palabra que se siente como una puerta que se cierra. Como un final. Como una negación. Pero quiero invitarte a verla de otra manera. Quiero que la veas no como un muro, sino como un puente. Un puente hacia ti mismo. No es una palabra de destrucción, es la herramienta de construcción más poderosa que poseemos. Con cada no que pronunciamos de manera consciente, estamos poniendo un ladrillo en el templo de nuestro bienestar. Piensa en ello. Cuando dices no a trabajar horas extras sin remuneración, estás diciendo sí a tu tiempo de descanso, a tu familia, a tus pasiones. Cuando dices no a una relación tóxica que te drena, estás diciendo sí a la posibilidad de encontrar un amor sano y a tu propia paz mental. Cuando dices no a una invitación social que no te apetece, estás diciendo sí a tu necesidad de soledad y recarga. Cada no externo es un sí interno. Es la afirmación más rotunda de que te valoras, de que tus necesidades son válidas. Durante mucho tiempo, yo veía el no como un acto de egoísmo. Me sentía culpable. Sentía que estaba decepcionando a la gente. Hasta que un día, una persona sabia me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: no puedes servir desde una taza vacía. Me di cuenta de que mis síes constantes me estaban dejando vacío. Mi generosidad se había vuelto tóxica porque no nacía de la abundancia, sino de la carencia. Daba lo que no tenía, y eso me estaba enfermando. Empecé a practicar el no en cosas pequeñas. No, gracias, no me apetece postre. No, lo siento, no puedo hablar por teléfono ahora mismo. Fueron pequeños actos de rebelión. Y al principio, se sentían extraños, casi prohibidos. Esperaba una reacción negativa, un enfado, un rechazo. Pero, para mi sorpresa, la mayoría de las veces la gente simplemente aceptaba mi respuesta y seguía adelante. El monstruo del rechazo que había creado en mi mente era mucho más grande que la realidad. Y en las pocas ocasiones en que alguien reaccionaba mal, me di cuenta de algo aún más importante: esa persona no respetaba mis límites, y por lo tanto, quizás no merecía un lugar tan prioritario en mi vida. El no es un filtro. Te muestra quién está en tu vida por lo que puedes darles y quién está por lo que eres. Es una palabra que, aunque corta,
lleva consigo una declaración de independencia. Declara que tu tiempo, tu energía y tu paz mental no son recursos públicos a disposición de todos. Son tesoros sagrados que tú, y solo tú, tienes el derecho de administrar. Usar esta palabra no te hace una mala persona. Te hace una persona auténtica. Y la autenticidad es el suelo sobre el que crece la verdadera libertad. 4. Identificando lo que te hace mal, un mapa para el alma. No puedes decir no si no sabes a qué necesitas decírselo. Muchas veces, vivimos con una ansiedad de bajo grado, una tristeza persistente o una irritabilidad constante, y no sabemos de dónde viene. Es como tener una piedra en el zapato, pero haberse acostumbrado tanto a caminar con ella que ya no identificas la causa del dolor, solo sabes que caminar duele. Identificar lo que te hace mal es el primer paso para poder rechazarlo. Es un acto de introspección, de trazar un mapa de tu propio mundo interior. El primer paso es escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo es un sabio increíblemente honesto. No miente. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás a punto de ver a cierta persona? ¿Se te tensan los hombros? ¿Sientes un nudo en el estómago? ¿Se te acelera el corazón? ¿Y cómo te sientes después de esa interacción? ¿Energizado o drenado? Tu cuerpo te está dando la respuesta. Yo empecé a hacer este ejercicio. Antes de una llamada, de una reunión, de un encuentro, cerraba los ojos por un segundo y simplemente sentía. Y empecé a ver patrones. Ciertas personas, ciertas tareas, ciertos entornos, consistentemente dejaban una estela de tensión en mi cuerpo. El segundo paso es observar tus emociones. Las emociones no son buenas ni malas, son mensajeras. La ira, por ejemplo, a menudo te indica que un límite ha sido cruzado. La ansiedad puede señalar un miedo a un futuro que estás construyendo con decisiones que no te alinean. El resentimiento es un veneno que te bebes tú mismo, pero te está gritando que has dado más de lo que era justo para ti. En lugar de suprimir estas emociones, siéntate con ellas. Pregúntales, ¿qué vienes a decirme? ¿Qué situación, persona o pensamiento te ha invocado? Llevar un pequeño diario emocional puede ser revelador. Anotar hoy me sentí irritado después de hablar con X, o sentí una profunda tristeza cuando acepté hacer Y. Poco a poco, el mapa se va dibujando solo. La tercera clave es analizar tu energía. Tu energía es tu recurso más valioso, más que el tiempo o el dinero. Al final del día, haz un balance energético. ¿Qué actividades te recargaron? ¿Qué conversaciones te inspiraron? Esas son las cosas a las que quieres decir sí. Y por el contrario, ¿qué te dejó sintiéndote vacío, agotado, como si te hubieran robado algo? Esas son las candidatas para un no firme. A veces, no son personas, sino hábitos. Pasar horas en redes sociales comparándote, ver noticias que solo te llenan de angustia, participar en chismes. Son vampiros energéticos sutiles pero poderosos. Crear este mapa no es un proceso de un día. Es una práctica continua de autoconciencia. Es aprender a ser un observador silencioso de tu propia vida. Y cuando tienes el mapa, ya no caminas a ciegas. Puedes ver claramente los callejones sin salida, las zonas pantanosas, los caminos llenos de espinas. Y con esa claridad, elegir la ruta que te lleva a casa, a ti mismo, se vuelve no solo posible, sino inevitable. Ya no reaccionas a la vida, empiezas a diseñarla. 5. El miedo a decir no. ¿Por qué nos cuesta tanto? Entendemos la lógica. Sabemos que decir no es saludable. Hemos mapeado lo que nos hace mal. Y sin embargo, en el momento de la verdad, la palabra se atasca en la garganta. Un sudor frío nos recorre. El corazón se acelera. Y terminamos, una vez más, diciendo sí. ¿Por qué? ¿Qué poder tan inmenso tiene el miedo que anula nuestra razón y nuestro instinto de supervivencia? Para desarmar este miedo, primero debemos mirarlo a los ojos y entender sus raíces. La raíz más profunda es el miedo al abandono. Somos seres sociales. Desde la prehistoria, ser expulsado de la tribu significaba la muerte. Esa programación sigue activa en nuestro cerebro reptiliano. Decir no se siente como un riesgo de exclusión. Si digo que no, ¿me dejarán de querer? ¿Me excluirán del grupo? ¿Me quedaré solo? Este miedo es particularmente fuerte si en nuestra infancia aprendimos que el amor era condicional, que teníamos que ser buenos, complacientes y obedientes para ser aceptados y queridos. Romper ese patrón en la edad adulta se siente como una traición a nuestra programación más básica de supervivencia. Otra raíz poderosa es el miedo al conflicto. A muchas personas,
sobre todo a las que son empáticas por naturaleza, el conflicto les genera una angustia física. La idea de generar tensión, de decepcionar a alguien, de provocar una discusión, es tan abrumadora que prefieren sacrificar su propia paz para mantener una armonía externa superficial. Yo era un maestro en esto. Prefería tragarme mi frustración y sentirme mal durante días, que aguantar 5 minutos de una conversación incómoda. El problema es que evitar el conflicto externo solo crea un conflicto interno mucho más devastador. La guerra se libra dentro de ti, en silencio. También existe la trampa de la identidad. Hemos construido una imagen de nosotros mismos como la persona buena, servicial, confiable. El que siempre está ahí. Decir no amenaza esa identidad. ¿Quién soy si no soy el que siempre ayuda? Si digo que no, ¿la gente pensará que soy egoísta, perezoso, una mala persona? Nos aferramos a esa etiqueta porque nos da un sentido de valor. El problema es que es un valor prestado, depende de la aprobación constante de los demás. La verdadera autoestima no se basa en lo que haces por los demás, sino en tu capacidad de ser fiel a ti mismo. Y finalmente, está la culpa. La culpa es el arma que la sociedad, a veces, nosotros mismos, usamos para mantenernos en línea. Deberías querer ayudar. Deberías estar agradecido por la oportunidad. Esta culpa es a menudo irracional. No tienes la obligación de sacrificarte por nadie. Reconocer que estos miedos son reales, pero que están basados en viejas programaciones y creencias limitantes, es el primer paso para liberarse. No se trata de no sentir el miedo. Se trata de sentirlo y actuar de todos modos. Cada vez que dices no a pesar del miedo, le estás enseñando a tu cerebro una nueva lección: sobreviví. El mundo no se acabó. No me abandonaron. Y lo más importante, me sentí libre. Es un músculo que se fortalece con la práctica. 6. La arquitectura de tus límites personales. Una vez que entiendes la necesidad del no y los miedos que lo han, llega el momento de la acción. Es el momento de convertirte en el arquitecto de tu propia vida. Poner límites no es construir muros para aislarte, sino diseñar las puertas y ventanas de tu casa interior. Tú decides quién entra, cuándo entra y hasta dónde puede llegar. Un límite sano no aleja a las personas, les enseña cómo relacionarse contigo de una manera respetuosa y sostenible. La primera fase de la construcción es el diseño, la claridad interna. Antes de comunicar un límite, debes tenerlo claro para ti mismo. No puedes defender un territorio que no has definido. Tómate un tiempo para escribir cuáles son tus no negociables. Por ejemplo, mi tiempo de descanso por la noche no es negociable. No participaré en conversaciones de chismes. No prestaré dinero si eso compromete mi seguridad financiera. No toleraré que me griten o me falten al respeto. Escribirlo lo hace real. Lo saca de la nebulosa de los desearía y lo convierte en una regla de tu universo personal. La segunda fase es la comunicación, la expresión externa. Aquí es donde reside la mayor dificultad. La clave es comunicar el límite de una manera que sea firme pero amable, clara pero no agresiva. Una fórmula que a mí me ha funcionado es la de necesidad y sentimiento y límite. Por ejemplo, en lugar de un no me molestes, reactivo, puedes decir, ahora mismo necesito concentrarme, necesidad, y cuando me interrumpen me siento muy frustrado, sentimiento. ¿Podemos hablar en 1 hora, por favor? Límite. O a un amigo que siempre llega tarde, valoro mucho nuestro tiempo juntos, pero cuando tengo que esperar me siento poco respetado, sentimiento. A partir de ahora, si llegas más de 15 minutos tarde, me iré, límite. Te lo digo porque nuestra amistad es importante para mí. Es fundamental que no te disculpes por tu límite. Frases como lo siento mucho, pero debilitan tu mensaje. No tienes que pedir perdón por cuidar de ti mismo. Sé directo, honesto y dueño de tu necesidad. Recuerda, no estás controlando el comportamiento de la otra persona, estás comunicando cuál será tu comportamiento si tu límite no es respetado. La elección sigue siendo suya. El árbol de pensamiento es, si cruzan tu límite, tú ya has decidido la consecuencia, alejarte, terminar la conversación, etc. Esto te devuelve el poder. La tercera fase es la más difícil, el mantenimiento. Habrá gente que ponga a prueba tus límites. Intentarán forzar la puerta, saltar la ventana. Es su forma de ver si hablabas en serio. Aquí es donde tu compromiso contigo mismo se pone a prueba. Debes ser consistente. Cada vez que mantienes un límite, lo refuerzas.
Lo conviertes en un muro de piedra. Cada vez que cedes, se convierte en una línea dibujada en la arena, fácil de borrar. Construir tus límites es un acto de profundo amor propio. Es decirle al mundo, y a ti mismo: yo importo. Mi paz importa. Mi energía importa. Y esa es la base sobre la que se construye una vida de auténtica libertad y dignidad. 7. El no a los demás es un sí a ti mismo. Durante mucho tiempo, viví bajo la tiranía de una falsa dicotomía: o era egoísta o era un santo abnegado. No había término medio. Cada vez que priorizaba mis necesidades, una voz interna me acusaba de egoísmo. Y cada vez que me sacrificaba, me sentía virtuoso por un momento, pero vacío por dentro. La revelación que lo cambió todo fue entender que el autocuidado no es egoísmo. Es un requisito previo para cualquier acto genuino de generosidad. Es la base de todo. Imagina que eres un faro. Tu propósito es guiar a los barcos en la oscuridad, ofrecer luz. Si no cuidas tu propia estructura, si dejas que tus cimientos se erosionen, si no repones tu combustible, tu luz se debilitará. Y finalmente, se apagará. Un faro apagado no le sirve a nadie. Al cuidar de ti mismo, al decir no a lo que podría dañar tu estructura, estás asegurando que tu luz pueda brillar fuerte y claro para aquellos que realmente la necesitan. El no que le dices a una pequeña tarea sin importancia, es el sí que le das a tu capacidad de ser un faro brillante. Este cambio de perspectiva es fundamental. Cada vez que sientas la punzada de culpa al decir no, reformula la frase en tu mente. En lugar de pensar le estoy diciendo no a mi amigo, piensa me estoy diciendo sí a mi necesidad de descansar. En lugar de estoy rechazando este proyecto, piensa estoy aceptando mi salud mental como una prioridad. El lenguaje que usamos con nosotros mismos moldea nuestra realidad. Deja de enmarcar tus límites como actos de negación y empieza a verlos como actos de afirmación. Yo empecé a practicar esto de forma consciente. Cuando decía no a salir un viernes por la noche, me decía a mí mismo, estoy diciendo sí a una mañana de sábado tranquila, con un libro y un café. Estoy diciendo sí a recargar mi energía para la próxima semana. De repente, el acto dejó de sentirse como una pérdida y empezó a sentirse como una inversión. Una inversión en mi propio bienestar. Descubrí que cuando mis depósitos de energía estaban llenos, mi generosidad se volvía más auténtica y poderosa. Podía ayudar a un amigo con una alegría genuina, no con un resentimiento oculto. Podía escuchar a un ser querido con presencia total, no con la mente en mi propio agotamiento. El egoísmo es exigir a los demás que se sacrifiquen por tus necesidades. El autocuidado es asumir la responsabilidad de satisfacer tus propias necesidades para no depender de los demás de una manera insana. Es una diferencia crucial. El no bien puesto no rompe relaciones, las fortalece. Las vuelve más honestas. Las personas que te quieren de verdad, las que merecen estar en tu vida, no quieren tu sacrificio. Quieren tu bienestar. Y si tú no les causa un problema, es una oportunidad para que ellos aprendan a resolver sus propias necesidades, en lugar de depender de tu energía. Así que la próxima vez que dudes, recuerda, cada no que pronuncias para proteger tu paz es, en realidad, el sí más amoroso que puedes darte. Y desde ese lugar de plenitud, tu sí al mundo se volverá infinitamente más valioso. 8. El eco de la libertad. ¿Cómo cambia tu vida al decir no? Al principio, el acto de decir no es un estallido, un momento de tensión. Pero una vez que la onda de choque inicial pasa, lo que queda es un eco. Un eco que resuena en cada rincón de tu vida, transformando el paisaje de maneras que nunca imaginaste. La libertad que ganas no es solo la del momento, sino una libertad expansiva que crea un nuevo tipo de realidad para ti. El primer cambio que notarás es en tu energía. De repente, tendrás más. Dejarás de llegar al final del día sintiéndote como una batería completamente agotada. Ese excedente de energía no es un lujo, es la materia prima de la vida. Es la energía que ahora puedes invertir en tus pasiones, en ese proyecto que siempre quisiste empezar, en aprender algo nuevo, o simplemente en disfrutar del placer de no hacer nada. Recuerdo la primera semana que practiqué esto en serio. Llegó el fin de semana y, por primera vez en años, no sentí la necesidad de recuperarme de la semana. Simplemente, disfruté. Sentí que tenía espacio para respirar. El segundo eco es la claridad mental. Cuando tu agenda y tu mente ya no están abarrotadas con las obligaciones y dramas de los demás, el ruido se disipa. Y en ese silencio, puedes escucharte a ti mismo. Tus propios deseos, tus propias metas,
tu propia intuición. Las decisiones se vuelven más fáciles porque no están contaminadas por el miedo a decepcionar a otros. Empiezas a operar desde un lugar de autenticidad, y tu camino se vuelve más claro. Es como si hubieras estado conduciendo con el parabrisas sucio, de repente, alguien lo limpiara. Ves la carretera con una nitidez que habías olvidado que existía. El tercer eco, y quizás el más sorprendente, es la mejora en tus relaciones. Podrías pensar que decir no alejará a la gente, y sí, alejará a algunos, a los que se aprovechaban de tu falta de límites. Y eso es una bendición disfrazada. Pero las relaciones que importan, las que se basan en el respeto mutuo, se profundizarán. Tus seres queridos aprenderán a valorar más tu sí, porque sabrán que es genuino. Sabrán que cuando estás con ellos, estás ahí al 100%, no por obligación. Tu presencia se vuelve un regalo, no un servicio. Descubrirás que el respeto reemplaza a la dependencia. Finalmente, el eco más profundo es un aumento radical de la autoestima. Cada vez que honras tus propios límites, te estás enviando un mensaje poderoso: valgo. Mis necesidades son importantes. Merezco paz. Esta no es la autoestima frágil que depende de los aplausos externos. Es una autoestima sólida, arraigada en el respeto propio. Dejas de buscar la validación fuera porque te la estás dando a ti mismo. Y cuando una persona opera desde ese lugar de autoestima sólida, se vuelve magnética. Irradia una calma y una confianza que inspira a otros. Tu libertad, tu acto de decir no, se convierte, irónicamente, en tu mayor regalo para el mundo. Muestras a los demás que es posible vivir de otra manera. 9. Sostener tu no, la práctica diaria de la autenticidad. Aprender a decir no es como aprender a navegar. Las primeras veces son en aguas tranquilas, con barcos pequeños. Pero la vida, inevitablemente, te enviará tormentas. Te enfrentarás a situaciones de alta presión, a personas manipuladoras, a chantajes emocionales. Sostener tu no en medio de la tormenta es la práctica definitiva de la autenticidad. No es un destino al que se llega, sino un músculo que se ejercita cada día. El primer pilar para sostener tu no es la preparación. Como un estratega, debes anticipar las situaciones difíciles. Si sabes que vas a una reunión familiar donde siempre te piden un favor que no quieres hacer, prepara tu respuesta de antemano. Ensáyala en tu mente. Agradezco que pienses en mí, pero esta vez no podré ayudar. Tener la frase lista reduce la probabilidad de que te tomen por sorpresa y caigas en viejos patrones. La preparación te da una ventaja de segundos cruciales para que tu mente consciente tome el control sobre tu reacción automática. El segundo pilar es la gestión de la culpa. La culpa aparecerá. Es una vieja amiga que no se va fácilmente. Cuando llegue, no luches contra ella. Obsérvala como a una nube en el cielo. Reconócela: aquí está la culpa otra vez. Y luego, recuérdate a ti mismo por qué estableciste el límite. Conéctate con el sí que estás protegiendo. Siento esta culpa, pero estoy eligiendo mi paz mental. Siento esta culpa, pero estoy protegiendo mi energía para mi familia. La culpa pierde su poder cuando la iluminas con la luz de tu propósito. Con el tiempo, sus visitas serán más cortas y menos intensas. El tercer pilar es el perdón a ti mismo. Habrá días en los que fallarás. Días en los que el miedo ganará. Días en los que dirás sí y te arrepentirás al instante. En esos momentos, la autocrítica puede ser brutal. Pero la práctica de la libertad incluye la libertad de no ser perfecto. Cuando falles, no te castigues. Simplemente observa lo que pasó sin juicio. ¿Qué desencadenó la vieja reacción? ¿Qué puedes aprender de ello? Cada error es una lección. Trátate con la misma compasión que le ofrecerías a un amigo que está aprendiendo algo difícil. Sostener tu no es un acto de presencia. Es estar tan anclado en tu verdad, en tu cuerpo, en este momento, que ninguna ráfaga de viento externa puede derribarte. Es una práctica diaria. En la cola del supermercado, en una llamada de trabajo, en una conversación con tu pareja. Cada día te ofrece docenas de oportunidades para practicar. La autenticidad no es un estado final. Es una danza. Una danza constante entre tus necesidades y las del mundo. A veces darás un paso adelante, a veces un paso atrás. Lo importante es no dejar de bailar. No abandonar la pista. Porque en esa danza, en ese esfuerzo consciente por ser fiel a ti mismo, día tras día, es donde reside la verdadera y duradera libertad. Hemos viajado juntos a través de la ilusión de la libertad, hemos sentido el peso del sí,
hemos redescubierto el poder del no y hemos aprendido a construir y sostener los límites que protegen nuestra paz. Hemos redefinido la libertad. Ya no es la capacidad de hacer todo lo que se nos presenta, sino la sabiduría de rechazar todo lo que nos resta, todo lo que nos apaga, todo lo que nos aleja de nuestro ser más auténtico. Esta libertad no se encuentra en un destino lejano. No se compra. No se te concede. Se reclama. Se reclama en cada pequeña decisión, en cada momento de honesta autorreflexión. ¿Estás listo para reclamar ese poder? ¿Para honrar tu energía como el tesoro que es? ¿Para convertirte en el guardián de tu propia paz interior? Te propongo un desafío simple pero poderoso. Solo uno, para empezar. Esta semana, identifica una sola cosa, por pequeña que sea, a la que necesitas decir no. Puede ser una tarea, una invitación, una conversación. Y cuando llegue el momento, respira hondo, y con toda la calma y la firmeza que puedas reunir, di no. No te justifiques en exceso. No te disculpes. Simplemente, honra tu límite. Y luego, observa cómo te sientes. Observa el espacio que se crea. Esa es la sensación de la verdadera libertad. Y ahora, quiero escucharte a ti. Tu historia tiene poder. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la última vez que decir no te liberó? ¿Qué sentiste en ese momento? Leer tus experiencias puede ser la chispa que otra persona necesita para dar su propio paso. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste una verdad en estas palabras, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada vídeo es un paso más en este viaje compartido hacia una vida más consciente y libre. Recuerda siempre, tu paz no es negociable. Y la llave de tu libertad está en tus manos. Úsala.